¿Quién de nosotros se puede sentir orgulloso de la función que nos ha tocado como padres? ¿Quién de nosotros podemos sentirnos orgullosos de las enseñanzas que le hemos dado a nuestros hijos? ¿Quién de nosotros podemos sentirnos orgullosos de haber sido ejemplo para ellos? ¿Quién de nosotros se puede sentir orgulloso de haber suplido cada una de sus necesidades? El amor, el afecto, la protección, el cariño, la comprensión. ¿Quién de nosotros? ¿Quién de nosotros podremos decir, yo he suplido cada una de las necesidades de mis hijos, de mi familia? ¿Sí? Muchas de las ocasiones nos equivocamos en las decisiones que hemos tomado en la relación que tenemos con la familia o con los hijos. El peor error que puede haber en nosotros es culpar lo que nos pasó en la vida pasada y ahora repetir el patrón hacia nuestros hijos. Ese es el peor error. Si tú o yo tuvimos una vida difícil, complicada, pues ahora tenemos la palabra de Dios y es la que nos va a enseñar ahora qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender en realidad cuál es la voluntad de Dios y eso lo vamos a conocer a través de la palabra. Así que, hermanos, salgamos de este conformismo. ¿Sí? Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestro entendimiento y solamente lo podemos hacer por medio de la palabra de Dios. Así que vamos a Romanos capítulo 12, verso 2. En Romanos capítulo 12, verso 2, vamos a ver cómo la palabra nos enseña y cómo Pablo escribió de que nosotros no debemos de estar conformes. Al menos yo espero que tú en tu vida personal, y te lo digo honestamente, sinceramente, espero que no estés conforme. Porque en nosotros como pareja, como matrimonio, con relación con nuestros hijos, con la relación con los demás, con la relación con la iglesia, no debe de haber conformidad. No es, alá y se va, a ver qué sale, pues total, ya nos equivocamos, cada quien su vida, tú a lo tuyo, yo a lo mío, y bueno, pues ahí vamos. Pero hermanos, si caemos en eso, en una conformidad que es de acuerdo a lo que estamos viendo en el exterior, estamos en total rebelión contra Dios. Tenemos que pensar no como piensan los demás, sino en realidad lo que dice la palabra. Ya tiene Romanos 12:2. ¿Qué nos dice? No os conforméis, ¿qué dice? A este siglo. O sea, lo que nos está diciendo es que nosotros no nos debemos de conformar o no debemos de vivir como vive la gente, la demás gente. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vean ustedes para qué, por qué fin o cuál es el propósito de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Entonces, la única manera de poder estar dentro de la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es renovar nuestro entendimiento de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra. Por eso les digo, o sea, es Dios por medio de su palabra. Así que, la cita que acabamos de leer nos está advirtiendo del sistema que hay en el mundo, la manera de pensar, pero también muchas de las ocasiones nos adaptamos a las costumbres que hay en la familia. Hay un dicho que dice, de padre borracho a hijo borracho, o de padre adúltero a hijo adúltero. O muchas veces hemos llegado a decir, mi papá es esto, mi papá hizo esto, pero yo no voy a ser igual. ¿Qué creen que pasa? Lo mismo. ¿Se repite otra vez? Lo mismo. Por eso es que nosotros no nos tenemos que adaptar a lo que pasó, a lo que vimos, a los que nos tocó vivir, sino más bien renovar nuestra mente. Nuestra lucha, muchas de las veces, nuestra lucha es de acuerdo a las costumbres de este mundo. Y la transformación de cada uno de nosotros, es obvio,
dependerá de lo que nosotros queramos hacer. Así que como cristianos que conocemos la palabra, debemos de pensar de manera distinta, de manera diferente. Ahora, es una pregunta que yo me tengo que hacer también. Yo no quiero conformarme a este mundo. Yo no quiero seguir la misma conducta que siguen los demás. ¿Cómo le hago? Lo acabamos de leer, renovando nuestro entendimiento. Hay familias que viven de acuerdo a una costumbre, de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus conductas. Y esas costumbres y conductas, los hijos o los que habitan dentro de ese hogar piensan que está bien, piensan que es lo correcto. Hermanos, la misma palabra de Dios nos enseña que es correcto y que es incorrecto. Hace poco me lo platicaba una persona. Esa persona me decía, yo vengo de familia drogadicta y vengo de familia que se dedicaba al robo. Y lógicamente yo le cuestioné, yo le dije, ¿desde cuándo consumiste droga? ¿A qué edad consumiste droga? Dice, yo consumí droga a los 12 años, porque yo veía a mi hermano que consumía droga. Yo veía que mi hermano robaba, entonces yo también me dediqué al robo. Pero lo que yo pensaba o lo que yo creía que eso era normal. ¿Se dan cuenta? O sea, la gente piensa que es normal. Y ahora que ya conoce de Cristo, que conoce de Jesucristo, dice, ahora me doy cuenta que todo lo que todo lo que yo hice fue de la manera más incorrecta. Ahora me doy cuenta que todo eso no era de Dios. Y muchas de las ocasiones nosotros traemos un trasfondo de familia muy fuerte que creíamos que eso era bien o que estaba bien. Pero a la luz de la palabra, hermanos, nos damos cuenta que no estaba bien. Es por eso que tenemos que transformar y tenemos que cambiar. Nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, ya no debemos de pensar conforme a nuestro criterio o tampoco a nuestros sentimientos. Porque mucha gente vive todos los días de acuerdo a su estado de ánimo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se levanta de mal humor? ¿Cómo va a estar todo el día? Pues de mal humor. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona se levanta preocupada? ¿Cómo va a estar todo el día? Pues preocupado. ¿Se dan cuenta qué tan importante para nosotros es renovar esa mente? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se levanta de malas? ¿Sí te han dicho? Hoy me levanté de malas. ¿Y cómo va a estar todo el día? De malas. ¿Se dan cuenta que mucha gente, conforme se haya levantado, así se comporta todo el día? Por eso no te levantes con un estado de ánimo o con una conducta que tú ya aprendiste o ya te es costumbre despertar así. Tenemos que renovarnos todos los días, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, pero sobre todo, la primer despertar que tú tienes, las primeras palabras que deben de salir cuando tú despiertes es agradecer a Dios. Señor, gracias que me permitiste estar nuevamente con vida en este día. Entonces, te repito, muchos viven al día y así como despiertan, así como en el estado de ánimo que ellos despiertan, así lo trasladan a su trabajo, así es la relación con su esposa o con el esposo. En una ocasión le pregunta el esposo al hijo o la esposa al hijo, digo para que nadie se ofenda, ¿verdad? ¿Cómo amaneció tu papá? ¿Amaneció de buenas o amaneció de malas? No, pues ya amaneció pateando la basinica, ¿verdad? Hermanos, todo va a depender, nuestro día va a depender de cómo nosotros queramos llevar una buena relación con Dios. Lo primero que tenemos que buscar todos los días es una relación con Dios y no basar nuestra vida en base a emociones o en base a sentimientos. Así que vamos a renovarnos y ya no vivamos de acuerdo a las costumbres de este mundo.